Hay palabras que matan más que las balas, mijo. Palabras que se clavan en el pecho y ahí se quedan, como astillas envenenadas, recordándote cada día quién eres según los ojos de otros. Y déjame decirte algo que aprendí en estos años sentado en la banqueta. El veneno más cruel no viene de los enemigos, sino de aquellos que deberían conocer el valor de un alma. Esta historia que voy a contarte sucedió hace algunos años en una colonia donde las casas grandes tienen rejas altas y los corazones, murallas más altas todavía. Ahí vivía don Esteban, un hombre de 62 años, con las manos curtidas por el sol y la espalda doblada por el peso de las bolsas de basura que cargaba cada mañana. Era basurero, mijo, de esos hombres que se levantan cuando la ciudad todavía duerme, cuando las estrellas apenas se retiran y el frío de la madrugada muerde los huesos. Don Esteban no era un hombre de muchas palabras. Tenía esa sabiduría callada de quien ha conocido el rechazo desde niño, desde que tuvo conciencia de que el mundo separa a la gente no por lo que llevan en el corazón, sino por lo que llevan en los bolsillos. Su uniforme verde olivo estaba siempre limpio, planchado con esmero por sus propias manos, porque él decía que la dignidad no tiene que ver con el trabajo, sino con cómo lo haces. Y don Esteban hacía su trabajo con una dignidad que pocos comprenden. Todas las mañanas, a las 5 en punto, su camión naranja pasaba rechinando por la calle de las Mansiones. Y todas las mañanas, sin falta, él bajaba del camión y recogía las bolsas una por una, con cuidado, como si cada una guardara secretos que merecían respeto, porque para él incluso la basura contaba historias, la de la familia que celebró un cumpleaños, la del anciano que vivía solo y apenas comía, la de los niños que desperdiciaban todo. En una de esas casas grandes, con jardines de pasto perfectamente cortado y fuentes que brillaban bajo el sol, vivía la señora Alarcón, una mujer de apellido largo y corazón corto, como suelen ser algunos que confunden el dinero con la clase. Tenía el cabello teñido de rubio, las uñas siempre perfectas y una manera de mirar a la gente que te hacía sentir pequeño, insignificante, como una mancha en su mundo pulcro. La señora Alarcón no soportaba el ruido del camión de basura, no soportaba el olor, no soportaba ver a don Esteban caminando por su calle, como si su sola presencia ensuciara el aire que ella respiraba. Y aunque don Esteban jamás le faltó al respeto, jamás dejó un solo pedazo de basura en su jardín, ella lo miraba con ese desprecio que solo los ignorantes pueden sentir hacia quienes trabajan con honradez. Un martes de septiembre, una de esas mañanas
donde el cielo amanece gris y parece que hasta el sol tiene pereza de salir, sucedió lo que tenía que suceder. Don Esteban llegó como siempre, bajó del camión, recogió las bolsas de las casas vecinas. Cuando llegó frente a la casa de la señora Alarcón, ella estaba en su jardín, regando sus rosas importadas, esas que cuestan más que el sueldo mensual de un trabajador. Don Esteban se acercó a las bolsas que estaban junto a la reja. Iban 3, negras, bien amarradas, pero una de ellas se rompió al levantarla y el contenido se derramó en la banqueta. Restos de comida, envolturas, cosas sin importancia. Don Esteban, con la calma de siempre, se agachó para recogerlo todo con sus manos. Y entonces la señora Alarcón se acercó. Sus tacones resonaban como martillazos sobre el concreto. Se paró frente a él, mirándolo desde arriba, con esa cara de asco que la gente hace cuando cree que es mejor que otros. «Eres un inútil», le dijo, con una voz fría como el hielo. «Mira nada más, ensuciando mi calle. Deberías tener más cuidado. Pero ¿qué se puede esperar de basura como tú? Basura». Esa palabra cayó sobre don Esteban como una piedra. Basura. Él, que había trabajado toda su vida con dignidad, que había criado solo a su hijo después de que su esposa muriera de cáncer, que jamás le debió un peso a nadie, que pagaba su renta a tiempo, que ayudaba a sus vecinos. Basura. Don Esteban levantó la vista. Sus ojos oscuros, cansados, encontraron los de ella. Y no dijo nada, porque hay silencios que gritan más fuerte que las palabras. Terminó de recoger todo, metió los restos en una bolsa nueva, subió al camión y se fue. Pero algo en su pecho se había roto esa mañana, algo que no se arregla con tiempo ni con olvido. Los días pasaron y don Esteban siguió con su rutina, pero ya no era el mismo. Sus compañeros notaban que hablaba menos, que su mirada se perdía en el horizonte cuando el camión se detenía. Por las noches, sentado en la pequeña sala de su casa, con las paredes pintadas de blanco y las fotos de su difunta esposa sobre la repisa, él repetía esa palabra en su mente, basura, y se preguntaba si acaso era verdad, si acaso toda su vida había sido solo eso, un desperdicio para los ojos del mundo. Pero la vida, mijo, tiene maneras extrañas de enderezar lo torcido, y a veces la luz llega de donde menos la esperas. Resulta que la señora Alarcón tenía un hijo. Se llamaba Miguel, un muchacho de 14 años, delgado, de ojos tristes y sonrisa tímida. Miguel no era como su madre. Él veía el mundo con otros ojos, con esa pureza que todavía
no ha sido envenenada por el orgullo ni por el dinero. Miguel había visto lo que pasó aquella mañana desde la ventana de su cuarto. Había escuchado las palabras de su madre y algo en su corazón de adolescente se rebeló contra esa injusticia. Desde ese día, Miguel comenzó a fijarse en don Esteban. Lo veía llegar cada mañana con su uniforme verde, bajarse del camión, trabajar con esa seriedad callada. Y un día, Miguel tomó una decisión. Se levantó temprano, antes de que su madre despertara, y salió a la calle justo cuando el camión de basura llegaba. «Buenos días, señor», le dijo Miguel, con una voz suave que temblaba un poco. Don Esteban lo miró sorprendido. Nadie en esa calle lo saludaba. Nadie le decía «señor». «Buenos días, joven», respondió él con cautela. «Quiero pedirle disculpas», dijo Miguel bajando la mirada, «por lo que mi mamá le dijo. No estuvo bien. Usted no es basura. Usted es un trabajador y merece respeto». Don Esteban sintió como algo se aflojaba en su pecho, como cuando un nudo apretado finalmente se deshace. Miró al muchacho, a ese niño que no tenía obligación de estar ahí, que podía haber fingido no ver, no saber, no importarle. Pero ahí estaba, con los ojos brillantes, ofreciéndole algo que nadie más le había dado en mucho tiempo: reconocimiento. «No te preocupes, mijo», le dijo don Esteban con una sonrisa pequeña. «Ya pasó». Pero Miguel no se conformó con eso. Desde ese día, cada martes y viernes, cuando el camión de basura pasaba, él salía a saludar a don Esteban. Le llevaba agua fresca en las mañanas calurosas, le preguntaba cómo estaba, le contaba de la escuela, de sus problemas, de sus sueños. Y don Esteban, poco a poco, volvió a sonreír. Volvió a sentir que no era invisible. La señora Alarcón, por supuesto, se dio cuenta y se enfureció. Una tarde, cuando Miguel regresó de la calle después de hablar con don Esteban, ella lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por la rabia. «¿Qué crees que estás haciendo?», le gritó. «¿Hablando con el basurero? ¿Te has vuelto loco? La gente va a pensar que somos como ellos». Miguel la miró y por primera vez en su vida le habló con firmeza a su madre. «No, mamá, la gente no va a pensar nada, y aunque pensaran, no me importa. Don Esteban es más digno que muchos que conozco. Trabaja duro, es amable, nunca le ha hecho daño a nadie. No lo voy a dejar de saludar solo porque tú crees que es menos que nosotros». La señora Alarcón se quedó sin palabras. Nunca había visto a su hijo así. Siempre había sido obediente, callado, complaciente. Pero ese muchacho que estaba frente a ella ya no era el mismo.
y aunque ella trató de prohibirle hablar con don Esteban, Miguel desobedeció, porque hay lealtades más grandes que el miedo. Pasaron los meses, y en ese tiempo, Miguel y don Esteban construyeron algo hermoso, una amistad que no pedía nada, que no esperaba nada, que simplemente existía. Don Esteban le contaba historias de su vida, de cómo había conocido a su esposa en una feria del pueblo, de cómo habían luchado juntos, de cómo ella le enseñó que el amor verdadero no se mide en regalos ni en palabras bonitas, sino en quedarse, en estar, en no soltar la mano cuando todo se pone difícil. Y Miguel le escuchaba con los ojos abiertos, aprendiendo más en esas conversaciones de 5 minutos que en años de escuela. Aprendió que la dignidad no tiene que ver con el dinero, que la bondad no conoce clases sociales, que el respeto se gana con acciones, no con apellidos. Un día, don Esteban no llegó. El camión de basura pasó, pero él no venía. Miguel se preocupó. Preguntó a los otros trabajadores y ellos le dijeron que don Esteban había sufrido un infarto, que estaba en el hospital, que no tenía seguro médico, que los gastos eran muchos. Miguel no lo pensó 2 veces. Fue directo con su madre. «Mamá, necesito que me ayudes», le dijo, con lágrimas en los ojos. «Don Esteban está en el hospital. Necesita dinero para la operación. Por favor». La señora Alarcón lo miró y por un momento su rostro se endureció. Iba a decir que no, que ese hombre no era su problema, que por qué habría de gastar su dinero en un desconocido. Pero entonces vio algo en los ojos de su hijo, algo que nunca antes había visto, una determinación, una bondad, una fortaleza moral que ella misma no poseía. Y por primera vez en mucho tiempo, la señora Alarcón sintió vergüenza, vergüenza de las palabras que había dicho, de la manera en que había tratado a un hombre que solo hacía su trabajo, de haber criado a su hijo en un mundo de apariencias donde el valor de las personas se medía por su cuenta bancaria. «Está bien», dijo ella, con la voz quebrada, «vamos al hospital». Y fueron. La señora Alarcón pagó la operación de don Esteban, no porque él se lo hubiera pedido, no porque ella esperara algo a cambio, sino porque su hijo le había enseñado algo que ella había olvidado hacía mucho tiempo, que todos somos humanos, que todos merecemos compasión, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Don Esteban se recuperó y cuando salió del hospital, lo primero que hizo fue buscar a Miguel. Lo encontró en el parque, sentado en una banca, leyendo un libro. Se sentó a su lado, en silencio, porque hay encuentros que no necesitan palabras. «Gracias, mijo», le dijo finalmente don Esteban.
No solo por lo del hospital, gracias por verme, por recordarme que no soy basura. Miguel sonrió con esa sonrisa limpia de los que tienen el corazón en paz. Usted nunca fue basura, don Esteban. Usted es un maestro. Me enseñó lo que es el amor verdadero. No el que habla bonito, sino el que se queda, el que trabaja, el que no se rinde. Eso es lo que vi en usted. Y don Esteban lloró. Lloró porque hacía mucho tiempo que nadie le decía algo así. Lloró porque ese muchacho, sin saberlo, le había devuelto algo que creía perdido: la fe en la humanidad. La señora Alarcón también cambió, no de la noche a la mañana, porque los orgullos grandes tardan en morir, pero poco a poco comenzó a ver el mundo diferente. Empezó a saludar a don Esteban cuando pasaba. Empezó a tratar con más respeto a la gente que trabajaba en su casa, a los que le entregaban el correo, a los que limpiaban las calles. Y aunque nunca llegó a ser una santa, algo en ella se había suavizado, como cuando la lluvia lava el polvo de las piedras. Y aquí estoy yo, sentado en mi banqueta, contándote esta historia que escuché hace tiempo, porque necesito que entiendas algo, mijo. El amor verdadero no es el de las películas, no es el de las canciones bonitas, ni el de las promesas eternas. El amor verdadero es el que te ve cuando nadie más te ve, el que te llama Señor cuando el mundo te llama basura, el que se arriesga, el que desobedece, el que no tiene miedo de romper las reglas injustas para hacer lo correcto. Miguel le enseñó eso a don Esteban, y don Esteban, sin saberlo, le enseñó lo mismo a Miguel, porque el amor verdadero es un espejo donde dos almas se reconocen, donde uno le dice al otro: yo te veo, yo te respeto, yo te valoro, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Y hay algo más que quiero que sepas. Esa señora que llamó basura a don Esteban no era mala, era ignorante. Y la ignorancia se cura con un solo remedio: con la valentía de alguien que te abre los ojos, aunque duela, aunque te haga ver tus errores, aunque te obligue a mirarte al espejo y reconocer que estabas equivocado. Esa valentía la tuvo Miguel, un muchacho de 14 años que decidió que el respeto no tiene precio, que la dignidad no se negocia, que todos merecemos ser tratados con amor. Y eso, mijo, eso es lo que hace héroes, no las capas ni los poderes, sino el coraje de ser bueno cuando el mundo te pide ser cruel. Don Esteban sigue trabajando. Todas las mañanas pasa por esa calle con su camión naranja, con su uniforme verde, con su sonrisa callada. Y cada vez que pasa frente a la casa de los Alarcón, Miguel sale a saludarlo. A veces hablan, a veces solo se miran
y asienten con la cabeza. Pero ambos saben que entre ellos existe algo sagrado, algo que el dinero no puede comprar ni el tiempo puede borrar, porque así es el amor verdadero, mijo. No grita, no presume, no pide aplausos, simplemente está ahí, como la luz de la mañana, como el agua que cae del cielo, como esta banqueta donde me siento a recordar que en este mundo todavía hay bondad, todavía hay esperanza, todavía hay gente que elige el amor sobre el odio, la compasión sobre el desprecio, la humanidad sobre el orgullo. Y si alguna vez alguien te llama basura, acuérdate de don Esteban. Acuérdate de que las palabras de los ignorantes no definen quién eres. Lo que te define es cómo tratas a los demás, cómo enfrentas las dificultades, cómo te levantas cada mañana a hacer tu trabajo con dignidad, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te vea, aunque el mundo te haya olvidado. Porque todos llevamos luz dentro, mijo, todos, incluso aquellos a quienes llaman basura. Y a veces solo se necesita un corazón valiente, como el de Miguel, para recordárnoslo. Esa es la lección que hoy te dejo, aquí en mi banqueta, bajo este cielo que ve pasar las historias de todos nosotros. No juzgues a nadie por su trabajo, por su ropa, por su manera de hablar. Juzga a la gente por su corazón. Y si encuentras a alguien que todos desprecian, que todos ignoran, acércate, salúdalo, dile Señor. Porque nunca sabes cuándo tu saludo puede salvar una vida, cuándo tu respeto puede devolverle a alguien la fe en sí mismo, cuándo tu amor puede cambiar una historia, y cuando llegue tu momento de partir, cuando mires hacia atrás y recuerdes tu vida, no te preguntes cuánto dinero ganaste ni cuántas cosas tuviste. Pregúntate cuántas veces fuiste como Miguel, cuántas veces elegiste el amor sobre la indiferencia, cuántas veces le dijiste a alguien, tú no eres basura, tú eres valioso, tú importas, porque eso, al final, es lo único que se queda. El resto se lo lleva el viento.